Un domingo que se recuerda, por lo general, ¿no? Que es el domingo que tradicionalmente se llama el Domingo de Ramos, pero vamos a ver realmente qué significa. Y hay muchísimo para aprender y entender del Señor Jesús, de su majestad, de su amor, de su gracia, y en especial de su carácter humilde. Impresionante, impresionante, que Dios, el Señor Jesucristo siendo Dios, sentado en su trono en los cielos, recibiendo adoración, decide dejar el cielo y venir aquí por amor a nosotros. Y no solamente venir aquí y tomar forma humana y humillarse hasta ese punto, sino aún ya sabemos hasta dónde llegó por amor, que dio su vida por nosotros. Eso es algo glorioso, eso es algo que jamás ningún rey se puede comparar, ni ningún humano, ¿verdad? Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Saludos a los que están en línea. Vamos a estudiar hoy la palabra y vamos a llenarnos de eso lo que el Señor vino a hacer ese día, y que vamos a recordar que Él vino a recordarnos que Él quiere ser ese rey sobre todo aquel que le quiera recibir, sobre todo aquel que disponga su corazón. Y su reino es paz, y su reino es salvación. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, y que esa palabra nos llene de paz y podamos todos disponer el corazón hacia el Rey, que realmente es Rey de Reyes. ¿Oramos? ¿Sí? A ver. Señor, te damos gracias por este día. Hoy celebramos, Señor Dios, tu gobierno celestial, amado Rey Jesús, que vives y reinas para siempre, Señor Jesús. Tú vives, Señor Dios, y hoy te exaltamos, amado Dios, y hoy te damos honor y gloria, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, al Dios eterno damos el honor, la alabanza por los siglos, porque tú venciste, Señor Jesús, y tú te levantaste de los muertos y vives por siempre. Hoy te damos gracias, Señor Dios. Nos acercamos a ti, obviamente, Señor, no por nuestras justicias, sino por tu amor y tu misericordia, Señor Dios. Nos acercamos por el sacrificio precioso que tú hiciste, Señor, para alcanzarnos y salvarnos, Señor. Y podemos entrar, Señor, ante ti confiadamente. Si te hemos fallado, te pedimos perdón, porque reconocemos nuestras fallas. Y hoy pedimos, Señor, que seas limpiando nuestros pensamientos y entendimientos, para que esta palabra cale profundo, Señor Dios, y podamos entender, Señor Dios, que tu gobierno sobre nosotros quiere ser un gobierno de paz, un gobierno de libertad, un gobierno de victoria en Cristo Jesús, en poder en el Espíritu. Te damos gracias, Señor. Recibe la alabanza, la gloria, Señor, y gracias por tu misericordia y tu amor. Toda la gloria para ti, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Los reyes de la tierra, ¿no? Sí, con sus pompas así, así unos que parecen unos... Sí, ¿has visto tanta cantidad de imágenes de reyes así, con sus coronas así? Sí, pavos reales, dicen por acá. Pero hay un rey que es sobre todos los reyes, que es el Rey de Reyes, y es el Señor Jesucristo. Él es Rey desde la eternidad. Y Él vino a demostrar su grande característica, que Él dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y entonces encontraremos realmente el descanso para nuestras almas. Y al conocerle a Él, Él nos puede enseñar eso. ¿Se recuerdan de la historia que se celebra en esos tiempos acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿no? Entonces, aquí hay varios datos interesantes que yo personalmente no había conocido, y wow, me alegra mucho leer la palabra y entender cosas que lo llenan a uno y que le revelan más del Señor, porque eso es algo que es para darle una vida. Entonces, por ejemplo, en el contexto antes de que el Señor, Él siendo rey se despojó del cielo, ¿no? Vino aquí y para alcanzarnos, y su propósito principal sabemos cuál fue: predicar el reino de Dios y ir a la cruz. Pero resulta que cuando Él ya estaba en su ministerio, había algo muy curioso, que Él estaba sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, resucitando a los muertos, de todo, pero Él siempre mantenía un perfil, como por así decirlo, un perfil bajo. Él decía, cuando iba y sanaba al leproso, le dijo: no le digas a nadie, ¿sí? Vaya, haga lo que dice la ley de Moisés, presenta ya los agradecimientos allá en el templo para testimonio de los sacerdotes, pero no le diga a nadie. Así le decía a todos los que sanaba, le decía que mantuviera en secreto.
¿Y por qué? ¿Por qué tan misterioso? ¿Por qué en secreto? Si un tremendo milagro, cualquiera diría, no, para que tuviera más reconocimiento. No, todo lo contrario, el Señor decía, no le digas a nadie. Resulta que es que la gente tenía un mal entendimiento acerca de lo que era el Mesías. Entonces querían ver, él decían, porque si él se declaraba públicamente el Mesías, lo iban a querer. Tenía la gente un entendimiento diferente. Querían hacerlo lo que va, como un rey militar, un rey que iba a hacer una cantidad de, como venir con un ejército y defenderlos y libertarlos hacia el pueblo de Israel de la opresión de Roma, ¿no? Un rey político. Entonces él mantenía, no, que no lo dijeran a nadie, ¿verdad? Pero resulta que entonces iba a llegar el tiempo en donde él sí iba a revelar abiertamente quién era. Y resulta que ahí fue, en ese momento, cuando ya llega el tiempo ya acercándose a Jerusalén, ya para entrar, después de haber hecho 3 años de ministerio, de milagros, de todo, ya la gente conocía, ya habían visto a Lázaro resucitar, él iba a pasar por esos lados, ya toda la gente ya conocía, pero ¿quién es este? Había como un misterio ahí, ¿no? Pero esta vez él ya abiertamente iba a entrar, dejándose reconocer como el Mesías. Ya él iba a dejarse llamar, como lo empezaron a llamar apenas unos momentos, un capítulo, el pasaje anterior, cuando sanó a unos enfermos, le llamaron Hijo de David, ten misericordia de mí, unos ciegos. Y esta vez él no los reprendió, él no les mandó a callar. Ya, y la palabra Hijo de David es palabras mayores en el reino en Israel. Es decir, el Hijo de David es el Mesías, es el del linaje de los reyes de Israel, o sea, el rey que había de venir. Y él, esta vez, ya no les dijo, no digan a nadie, esta vez ya los dejó. Y cuando iba entrando, también ya permitió que fuera público que él era el Mesías. Pero entonces aquí viene un detalle que es lo que él empieza, vamos a ver qué tipo de Mesías, porque la gente esperaba era un gobierno militar, un rey político, ¿no? Que iba a llegar hacia... No, como si estuvieran escogiendo presidente. Y sí, mire, tenemos el presidente que hasta hace milagros y va a traer a la nación y va a traer prosperidad y va a sacar los tanques de guerra y todo. No, este es un rey diferente. Y vamos a ver la descripción. Amén. Acompáñenme entonces a Mateo 21. Y vamos a ver esa entrada del Señor allí a Jerusalén. Mateo 21, versículo 1. Vamos a leer la palabra. Vamos a leerlo hasta el verso 11. El capítulo dice, la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Ya ahora sí, abiertamente. ¿Lo leemos? ¿Se me acompañan? Vamos. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla, y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, hay varias cosas ahí, vamos a mirar algunas cosas. Hay bastantes, pero supongo que podemos mirar algunas.
¿Cómo les parece que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, viene a cumplir una profecía aquí de una descripción? Y la profecía es esta. La profecía dice en el verso 5, el profeta Zacarías y también en Génesis estaba por allá anunciado. Decía, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Un pollino es un asna, un burrito, pero joven. Un baby, exacto. Imagínense eso. Entonces el Señor Jesús llegando le dijo a los discípulos, vayan allá, van a encontrar un asna y un pollino, desátenlos, si les preguntan cualquier cosa, díganles que el Señor los necesita. Ahí encontraron como les dijo y le trajeron. Y montaron al Señor Jesús. Allí pusieron sus mantos y montaron al Señor Jesús ahí en ese pollino. Y entrando en la ciudad, entró cabalgando sobre un pollino. Aquí ya le está volando la cabeza a todos. Porque, a ver, ¿cómo es posible que un rey, el rey, sí, que se supone que era el rey militar, todo lo que toda la gente estaba esperando, entre en un pollino, en un burrito? O sea, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo? Entonces, sí, porque ¿cuál era el orden humano, según la sabiduría humana? ¿Cuál sería entonces el orden de las cosas? Pues que él entrara en un caballo, ¿cierto? Así bien, así un carruaje con sus ejércitos, así imponente, ¿no? Ese sería el orden humano, ¿verdad? Entonces todo el mundo, bueno, listo, bien. Ah, pues sí, él fue el que sanó él resucitó a Lázaro, sanó a los enfermos y todo, pero viene en un pollino. Dios santo. A ver, yo creo que los discípulos se rascaban la cabeza, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? No entiendo, ellos algunos pensaban que él iba a venir ahorita sí, ya bueno, lo que estábamos esperando, nuestro maestro, el que ahora sí vamos a ver que se va a sentar allá en el trono ¿cómo? Va a mandar, sí, exacto, va a espada y se va a formar y va a echar a Roma y se va a ver ese valor. No, entró más en un pollino. Santo Dios. La humildad. El Rey de Reyes entrando en un pollino. Es que esa es la encrucijada que Dios nos pone a nosotros. Que entendamos que el Rey de Reyes es manso y humilde. Y el camino para nosotros conocer al Señor es reconocer quién es Él. Hay mucho por hablar. Por ejemplo, un paréntesis, Isaías 57:15. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque así dijo el alto y el sublime, o sea, está hablando del Dios, el altísimo, el Dios eterno. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el santo, está hablando Dios eterno. ¿Y qué dice Dios? Dice, yo habito en la altura y en la santidad. No hay alguien más alto que Él, no hay alguien más grande que Él. Yo habito en la altura y en la santidad. Y luego, ¿qué dice? Y también, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de ¿quiénes? El alto y sublime habita en la eternidad, en las alturas, y con el humilde y quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu, el corazón de los humildes. Para vivificar, que necesito pastillas, que necesito... No, lo que hace vivificar el espíritu, el corazón, es para vivificar el corazón de los quebrantados y hacer vivir el espíritu de los humildes. Por eso el Señor Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para nuestros corazones. Porque nuestra arrogancia y nuestro orgullo nos agotan, nos estresan de querer alcanzar, de querer luchar por decir que soy importante, por decir que nuestro ego está luchando constantemente con eso. Pero el Señor quiere ayudarnos a entender que nuestra identidad está en que Él nos ama.
y que Él nos creó y que Él tiene un propósito. Y no importa si estamos en un buen momento o en un mal momento, Él sigue amándonos y nosotros somos valiosos para Él, y eso nos va a traer descanso en nuestros corazones. Aprendamos de Él que Él es manso, humilde, y vamos a descansar en Él, en su amor, en su gracia. Y ya con su gracia podremos luchar un día a la vez, pero vamos a dejar esa carga de ansiedad y angustias. Amén. Capítulo anterior el Señor también decía que los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero entre los discípulos decían: entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el más grande de todos será el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero será el último, el que sirve, el que realmente le importan los demás. Ese es el más grande. Entonces Él aclaró las cosas, ¿ven? Por eso es como así que en un pollino, o sea, no, increíble. Pero esa es lo que el Señor nos está llamando, que el que quiera ser el grande será el servidor de todos. Y Él mismo nos dio ejemplo, que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló y dio su vida en la cruz por nosotros. Y entonces vivirá en nuestro corazón. Tendremos verdaderamente amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Y le gritaban, ¿qué le estaban gritando al Señor cuando iba en el camino? Todo el mundo, bravo, bravo, pero yo creo que la gente sí como confundida. Bravo, bien, viene nuestro rey, pero al mismo tiempo viene en un pollino. Y entonces, sí. Entonces, decían estas palabras: la gente que iba adelante y la gente, verso 9, la gente que iba adelante y la que iba detrás. Estamos en Mateo 21, verso 9. La gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esas son palabras mayores. Ahí estaban diciendo varias cosas. Estaban diciendo: este personaje que está llegando ahí es el Mesías prometido. Es el Mesías prometido, el que va a venir a salvarnos. Él es el que está trayendo Salvador, el libertador esperado. En Jerusalén estaba aclamando eso. Luego, ¿qué decían? El Hijo de David, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, es un enviado de Dios, lo estaban reconociendo como de parte de Dios. Y Hosana a las alturas, que está diciendo esta salvación, nos unimos con el cielo en esta salvación. O sea, también el cielo está aquí acorde, salvación también viene a las alturas, estamos unidos con el cielo en esta situación. Palabras mayores, están declarando que Jesús era el Salvador, pero cada uno tenía una cantidad de pensamientos distintos en su mente. Porque cuando preguntaron, en el siguiente versículo, cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Entonces unos decían: sí, el Hijo de David, el Salvador, tal. Pero le preguntaron: ¿quién es este? Y unos respondían y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Bueno, sí, el Señor tenía también rol de profeta, pero era mucho más que un profeta. Entonces había confusión, la gente, sí, bravo, cuando hay mucha gente y hay emociones, la gente, como tenemos emociones, nos dejamos llevar por lo que la multitud hay. Y sí, como que lo que estén diciendo ahí, pero ¿qué está pasando? Pues resulta que había confusión. Ellos pensaban que sí, que el profeta, que sí, que él dijo que el Mesías, pero cada uno tenía un entendimiento muy distinto. Pero el Señor Jesús sabía lo que iba. Él sabía lo que iba. Él les anunció antes de entrar a Jerusalén. Él les anunció, le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, o sea que Él, fuera entregado en manos de pecadores y que sufriera y que fuera crucificado y que resucitara. Él ya se los había anunciado una y otra vez. Él sabía lo que iba, Él ya sabía que iba a entregar su vida voluntariamente por amor a nosotros. Para eso vino. ¿Sí? A pesar de que la gente dijera o pudiera entender, o cada uno tenía un entendimiento distinto. Y aquí nosotros podemos pensar: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y ahorita vamos a aclarar eso. Espero que todos podamos responder como dijo Pedro. Jesús dijo: ¿y tú quién dices que ustedes quién dicen que yo soy? ¿Y qué contestó Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador.
el Mesías, el Salvador, pero de nuestras almas. Bueno, entonces el Señor Jesús sabía lo que iba. El pueblo no tenía claro lo que estaba pasando. Le botaban, lo que dicen el Domingo de Ramos, le botaban ramas y hasta ponían sus ropas para que él pasara. Ese es el Domingo de Ramos, ¿no? Cogían ramas de los árboles que se ve así y lo ponían así para que el Señor pasara con el pollino. Y ponían sus ropas. Estaban dándole honor, sí, pues tal vez sí querían salvación, pero no entendían cuál salvación querían. Ellos querían una salvación política. Pero el Señor vino fue a traer una salvación del corazón, a libertar nuestros corazones de todo lo que nos distancia de Dios, porque la libertad viene de tener una comunión íntima y cercana con Dios por medio del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad. Esa es la libertad del pecado. Esa es la esclavitud, nos liberta de la esclavitud, de la verdadera esclavitud del pecado. Amén. El Señor Jesús sabía lo que iba. Rey de reyes, Señor de señores. Y se dispuso entonces que una semana después de declarar abiertamente que era el Mesías y la gente esperando su manifestación política, que no la vieron, entonces se quedaron aburridos. ¿Y qué pasó? Que hubo esta malicia entre los fariseos, pero eso ya estaba escrito, hermanos. Eso no vamos a acusar a nadie que fue fulano, que no. Eso es que Dios venía, ya sabía que Él venía hacia la humanidad. No hacia los fariseos, no hacia que la humanidad, ¿para qué? Para rescatarnos de nuestro pecado. Y Él voluntariamente dar su vida por amor, ¿sí? Entonces, no se trata de acusar a nadie. Si tal vez nosotros hubiéramos estado en esa época, hubiéramos hecho lo mismo, ¿sí? No sabemos. Pero la mirada no la vamos a poner ahí, sino es en que el Señor Jesús dijo, yo entrego mi vida y nadie me la quita. Y yo por mí mismo la entrego, de mí mismo la entrego y de mí mismo la vuelvo a tomar. Y voy a resucitar al tercer día. Él lo sabía. ¿Y qué pasó? Este Rey de Reyes permitió que lo arrestaran. Permitió que le llevaran allá, lo juzgaran y él pudiera decir abiertamente que era el Mesías. Y allí lo acusaron y lo llevaron preso y lo pusieron delante de unos gobernadores y finalmente lo entregaron en manos de los soldados. ¿Sí se acuerdan? Y hubo una escena muy terrible. Cuando cogieron al Señor Jesús después de que lo habían sentenciado ya a muerte y lo llevaron a un lugar que le llamaban pretorio y lo recibieron un grupo de soldados. Y hicieron algo muy horrible, lo cual el Señor se dispuso. Cogieron, lo desnudaron. Si quieren lo leemos para que no sea yo contándolo. Mateo 27, 27 al 30. Y le pusieron un manto de color escarlata. Y empezaron a burlarse de él de una manera específica. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, como un rojo intenso, ¿no? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cogieron al Señor Jesús, lo tomaron y le pusieron este manto y le pusieron una corona. Le dijeron, ¿tú te haces llamar rey? Aquí está tu corona. Y le tomó una corona de espinas. Y le tomaron una vara, se la pusieron en su mano para burlarse de él como si fuera rey. Y lo empezaron a burlarse de él y a golpearlo y a ultrajarlo. Señor Jesús, se estaban y diciéndole, salve, Rey de los judíos. Todo eso el Señor hizo por amor a nosotros. Siendo Rey de reyes, permitió que se burlaran de él, por amor. Y aún pasar a la cruz. Ese es el amor de nuestro Señor, que permitió todo esto.
aun cuando fue a la cruz, cuando le fue crucificado, en la parte de arriba le pusieron un letrero, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía? El rey del Jesús Nazareno, rey de los judíos. Le hicieron una burla a lo que le había dicho que era rey. Pero él ya sabía que él venía para eso. Y ese es el amor, ese es el grande, grande, grande amor del Señor. Que él, a pesar de saber que iba a pasar eso, vino y aún persistió hasta el final. ¿Para qué? Para darnos una salvación eterna. Porque ese sacrificio que el Señor Jesucristo, después de que Él murió y Él resucitó, la victoria es que Él no se quedó ahí. Él murió y resucitó al tercer día. Y vive para siempre. Y la sangre preciosa que Él derramó en ese sacrificio, ¿están aquí mis hermanos? Que nosotros podamos entender el sacrificio tan grande que Él hizo. ¿Para qué? Para que entendamos que ese sacrificio es un sacrificio que nos da a nosotros redención eterna, el perdón de nuestros pecados. Ese sufrimiento que Él cargó sobre Él era porque Él estaba cargando toda la maldad y todo el pecado de la humanidad sobre Él. Él pasó todo eso porque Él estaba cargando sobre Él el pecado de nosotros. Y pudiéramos entender, cuando leemos las Escrituras, podamos entender hasta dónde llegó el Señor Jesús para cargar con nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que Él nos está regalando una redención eterna. El perdón de nuestros pecados, hermanos. La palabra dice en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, Él se ofreció a sí mismo, sin mancha, porque es una sangre santa, el Señor Jesucristo jamás pecó, y Él no vino de hombre, Él vino del Espíritu de Dios que se encarnó en el vientre de una virgen, ¿sí? Entonces es una sangre santa, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa sangre sin mancha limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, el Señor está diciendo, esa sangre preciosa que el Rey de Reyes derramó, y sabiendo que Él iba a pasar por eso lo hizo, esa sangre preciosa, sin mancha, tiene el poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, de toda acusación y culpabilidad. Amén. Lo volveré a decir otra vez. La sangre de Cristo, que ese sacrificio del Señor es una redención, como dice ahí, que limpiará, al final del versículo, limpiará nuestras conciencias. Otra vez leámoslo entero. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Porque para servir al Dios vivo hay que servirlo sin culpabilidades. Una persona que va a servir a Dios es porque sabe que ha sido perdonado. Una persona que ya no anda con acusaciones ni con culpabilidades de que yo hice, que en el pasado. Así es. Todos vivimos una vida, como dice en Efesios, en Gálatas, en todos lados, dice, como le pasó a la María Magdalena, como le pasó a Zaqueo, como a todos que vivieron una vida perdida antes de venir a Cristo. Pero cuando pasan por la fe y entienden que han sido redimidos y han sido lavados por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo limpia sus conciencias de las culpas y de mala conciencia, y pueden decir, yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios me perdonó, por eso se sacrificó en la cruz. Amén. Entonces, puede servir a Dios para que sirváis a Dios vivo libre. Mire, Dios me libertó, Dios me perdonó, yo puedo hablar de Dios sin ninguna acusación ni culpabilidad, porque he entendido que no porque he entendido racionalmente, sino porque he abierto mi espíritu y el Espíritu de Dios ha venido a mi corazón y el Espíritu Santo me ha impartido por su Espíritu el testimonio de que hemos sido lavados por su sangre preciosa. Eso solamente puede suceder no como los que estaban recibiendo allá
a Jesús allá en Jerusalén como que no sabían exactamente quién era, como que sí a la expectativa. No, no, no. Es aquellos que reciben al Señor Jesús como Rey y Señor en su corazón. Y abren su corazón y le reciben como el Rey de Reyes y reciben el perdón que ofrece Dios en su sacrificio en la cruz. Lo reciben en su corazón y se disponen a recibir a Cristo como Salvador. Y como Rey, Él viene a su vida a limpiar, a purificar y a establecer su reino, que es de paz, que es de perdón y de misericordia y de limpieza de pecados. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Este pueblo no tenía claro lo que estaba sucediendo, pero esa entrada triunfal no es solamente allá a Jerusalén en hace 2000 años. Esa entrada triunfal es la que el Señor quiere hacer a la vida de todos nosotros. Él quiere venir como el Rey humilde. ¿Será que tenemos cabida a nuestros corazones a ese Rey? Que no es un Rey que viene a imponer una dictadura, ni a simplemente disfrutar de lujos a costilla del pueblo. No, 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 no. Es un Rey que vino a servirnos al punto de entregar su vida por nosotros. Y Él quiere establecer ese reino, pero eso sí una cosa. El Señor Jesús, a pesar de que es manso y humilde, todo, Él es Rey de Reyes. Y eso no cambia. Él es el Señor de señores. Y para recibirle en el corazón, tenemos que recibirle como Rey. Pero es un Rey diferente. ¿Sí? Es un Rey que viene a traer salvación y es un Rey que dio su vida en la cruz, del cual no debemos de dudar, porque ya lo dio todo por nosotros. Amén. Dice la palabra en Romanos 10:9. Romanos 10:9. Y esta es la entrada triunfal del Señor Jesucristo a los corazones. Ya no a Jerusalén, sino a los corazones. Y eso es algo que cada uno tiene que decidir en su propio corazón. Es algo que nadie puede tomar ni disponerse, sino cada uno a nivel personal entre usted y el Señor Jesús. Cada uno. ¿Y qué dice la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay dos cosas, hermanos. Que si confiesas con tu boca, ¿qué vas a confesar? ¿Que Jesús es qué? Bueno, la palabra Señor en nuestros países como que no tiene tanta valor. En inglés es un poquito más clara, es Lord, que es como alguien que ejerce gobierno, que tiene autoridad. Aquí se está refiriendo que si recibes al Señor como Rey. ¿Sí? Como Rey. Pero ya vemos que no es un Rey cualquiera. Ya vimos cuál es su disposición como Rey, ¿verdad? El que verdaderamente viene y se preocupa por nosotros hasta darlo todo. Ese es el Rey que quiere venir a nuestras vidas. Y la salvación viene cuando, si confiesas con tu boca, a nivel personal, que le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo te confieso a ti como mi Rey. Te recibo como Rey. Te recibo como Rey. Entra a mi vida. Y sabemos que los reyes, ¿qué hacen? Gobiernan. Pero el gobierno del Señor es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Es vida eterna, es salvación, es el perdón de pecados. Ese es el gobierno de Él. Entonces, pero cada uno tiene que voluntariamente decirle, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Él está haciendo todo, Él nos está trayendo a Él. Pero dispongamos el corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Rey, Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Señor Jesús, la salvación se produce ¿cuándo? Cuando, si yo recibo en mi corazón aquel que venció la muerte, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿creemos que el Señor se levantó de los muertos? ¿Que Él tiene poder sobre la muerte? ¿Que la muerte no le pudo derrotar? ¿Y que Él nunca jamás va a volver a morir? Él tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces, ese que tiene el poder sobre la muerte, si ese que tiene el poder sobre la muerte, yo le declaro que sea mi Señor y mi Rey y viene a gobernar mi vida, Él me va a dar el poder a mí también sobre el poder, sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, ahí voy a ser salvo.
ahí voy a ser salvo. Cuando yo le dije a Él gobernar, porque Él sí tiene el poder para vencer la muerte, y la muerte vino por causa del pecado. Entonces hay victoria sobre el pecado y sobre la muerte si yo dejo que Él me gobierne, que Él guíe mi vida. Amén. Gloria a Dios. Porque si aquel que venció la muerte viene a mi vida, a mi espíritu, y lo dejo gobernar en mi vida, voy a ser salvo. Y también voy a ser salvo del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Eso lo dicen en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Alguno de nosotros puede vencer la muerte? No. Por lo tanto, tampoco podemos vencer el pecado. Nosotros no tenemos fuerzas, pero sí hay uno que venció a ambos. Y aquel que venció la muerte, también venció el pecado, nos puede dar la victoria a nosotros. Amén. Y la victoria comienza ¿cómo? Sabiendo que Él murió en la cruz para darme a mí redención, el perdón de mis pecados, vida eterna. Yo no puedo seguir a Dios si yo ando con culpabilidades, si ando pensando que yo no soy digno de Él. Yo no puedo servir a Dios si todavía ando con ese costal encima. Necesitamos acceder a entender todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, entregar su vida y todo lo que vimos que permitió que viniera sobre Él, porque esa sangre preciosa tiene poder para santificarnos, para borrar nuestros pecados. Lo dice en Hebreos capítulo 9, verso 12. Y con esto terminamos. Hebreos 9, versículo 12. Y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre fue ese sacrificio, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una redención que es para siempre. El sacrificio del Señor permanece para siempre. Y es un manantial que está ahí dispuesto para nosotros para siempre, para santificarnos, para declararnos justos delante de Dios, para declararnos que el justo fue a la cruz por nosotros los injustos. Él hizo un canje. ¿Cuál fue el canje? El canje fue que el injusto, que éramos nosotros, que debíamos pagar ese precio, Él tomó nuestro lugar. Y Él tomó nuestras injusticias y Él nos entregó su justicia. Él nos declara a nosotros justos, perdonados por la fe, porque la salvación es por medio de la fe en su sangre, en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el evangelio? Es el mismo. El Rey de Reyes tomando la forma de un siervo. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes realmente somos los siervos? Nosotros. Pero Él hizo el canje. El que debería entrar en un caballo glorioso, así, en toda su pompa, es Él. Pero Él hizo el canje. Él dijo: no, yo voy a entrar como un siervo. ¿Para qué? Para entregarles a ustedes, que sean ustedes reyes y sacerdotes. Y ustedes puedan gobernar juntamente conmigo en el reino venidero. Esos son los canjes que el Señor hace. Ese es el evangelio. Que Él cambió nuestro pecado y nuestra maldad. Si creemos en Él y abrimos nuestro corazón, Él puede cambiar eso en algo que pasó, en algo que fue perdonado, y es un testimonio para declarar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos podemos recibir entonces ese Rey en nuestras vidas? Vamos a orar. Gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo. Precioso Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias por esa demostración tan grande y eterna, Señor, que tú, siendo igual a Dios, no tomaste, Señor, en cuenta ser igual a Dios, sino que por amor viniste aquí, Señor Dios, y tomaste la forma de siervo. Y aún, Señor, entraste como Rey, Señor Dios, pero sentado en un pollino, Señor, mostrando tu humildad, Señor Dios, y demostrando tu interés, Señor Dios, y tu intención, que era rescatarnos a nosotros, Señor Dios, de la perdición, de la arrogancia, de la vanidad, para enseñarnos, Señor Dios, tu humildad, Señor, y podamos descansar en ti.
Gracias por tu grande misericordia y salvación. Gracias por haber ido a la cruz. Gracias por permitir aún, Señor Dios, el oprobio, la burla, todo esto sobre tu vida, Señor. Gracias por cuán grande amor, Señor Dios. Porque sabías que si llegabas hasta el final podías rescatarnos y alcanzar una redención de salvación, Señor, para que nosotros pudiéramos, Señor, al creer en ti, ser limpios por tu sangre preciosa. Gracias, Señor amado Dios. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor Dios. Y no hay honor más grande, como cantábamos, que abrirte el corazón, Señor, y reconocerte como Rey y recibirte como Rey, Señor. Si alguien no ha recibido al Señor Jesús, hoy es el día en que le puedes decir: Señor, yo quiero que vengas y traigas ese reino de paz, que traigas ese regalo de la salvación, el perdón y tu misericordia a mi vida, para que yo pueda descansar. Le puedes decir al Señor Jesús: Señor, hoy yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Rey. Y te abro las puertas de mi corazón para que vengas y establezcas tu reino de amor, de misericordia y de paz en mi vida. Que me guíes a toda justicia y hagas todos los cambios que yo no puedo hacer, porque entiendo que necesito tu salvación y tú sí lo puedes hacer. Gracias te doy, Señor, por regalarme tu perdón y tu salvación. Amén, amén. Y todos los que estamos en Cristo Jesús, también le podemos decir: gracias, Señor, porque en ti, Señor Jesús, yo soy justificado, yo soy perdonado, tengo vida eterna y tu redención está permanente para mí, Señor Dios, y de ella quiero permanecer. Te alabamos, Señor Dios. Recibe nuestra adoración y gracias, Señor Jesús, por cuán grande amor. A ti la gloria, Señor. Gloria a Dios. Amén, amén.